Bien, la semana pasada nos quedamos a medio encuentro. Terminaba yo justamente cuando se suspendió de explicar el plan de evaluación. Por eso aún no lo coloqué. Ustedes en la primera unidad tienen una producción escrita que les comentaba yo, va de 3 cuartillas, de 3 páginas de producción a 5 páginas, que abordará el tema de perspectiva sobre la ciencia, sus problemas y retos. No quería que ustedes iniciaran antes de que conversáramos un poco sobre lo que considero sobre el tema. Serán simplemente mis consideraciones y pueden ustedes buscar otras fuentes y también plantear sus perspectivas, por supuesto. Entonces, a partir de esto es que quiero conversar sobre algunas notas de lo que respecta a la filosofía de la ciencia y los sistemas de pensamiento. La discusión sobre filosofía de la ciencia es tan antigua como el debate mismo sobre qué cosa es ciencia. Pero pudiésemos partir por un principio. La búsqueda y generación de conocimiento fue durante un largo periodo de la humanidad la ruta que marcaban las necesidades sociales, la reflexión permanente, el diálogo y la experimentación libre. Eran los ejercicios en todas las culturas como el modo de llegar a diversas formas de conocer. Es decir, no había una forma de conocer que se planteara como universal, sino más bien diversas formas de conocer, diversos métodos para llegar al conocimiento. Valdría preguntarnos en estos momentos desde cuándo entonces la búsqueda y generación de conocimientos tiene una forma, tiene un método imperante y por si fuese poco tiene un paradigma o tiene una teoría del conocimiento. ¿Qué tuvo que pasar entonces para que el punto de enunciación de un sector del mundo fuese implantado como el punto de enunciación de todos los habitantes de la Tierra? Y para eso nos vamos a remontar a lo que se conoce como filosofía occidental. La filosofía occidental nos enseña que Descartes es el padre de la filosofía moderna y su pensamiento es sustento de todo acercamiento al conocimiento tangible, a lo que se concibe como verdadero, a lo que se concibe como objetivo, a lo que se concibe como cuantificable también. Si este es el origen de la modernidad, entonces determina qué contiene la modernidad y qué cosa es la modernidad. La teoría de Descartes es una teoría homogenizante en 2 cosas que plantea como fundamentos esenciales. Una parte ontológica y una parte epistemológica. El primero, lo ontológico, desarrolla un dualismo entre cuerpo y mente. Según Descartes, hasta ese momento entonces cuerpo y mente eran sustancias distintas, ¿no? Y en lo que respecta al segundo, es que le da una preponderancia a la mente sobre el cuerpo. Su teoría epistemológica afirma que el yo solo se alcanza a partir de un debate interno, de un silogismo explicativo, pero que se hace como un monólogo interno. Este planteamiento tiene toda una intencionalidad y es plantear desde ese momento la búsqueda del conocimiento donde no hay diálogo sobre el conocimiento. Dentro del individuo, si yo converso conmigo, no hay un diálogo. El conocimiento no es dialógico porque se genera un conocimiento no situado, se genera un conocimiento que no es político, se genera un conocimiento que en principio no es social, es un conocimiento desde un no lugar, es un conocimiento desde el ego, ¿no? Entonces, eso como puntos fundamentales, quiero que lo tengan de cómo inicia lo que nosotros conocemos como filosofía y de lo que nosotros conocemos como ciencia. Entonces, nos dice, por ejemplo, Descartes, que su pensamiento se inaugura desde un repensar de lo divino, ¿no?
porque el pensamiento moderno pretende reemplazar al Dios de la cristiandad, no confundir con el Dios del cristianismo instaurado luego del siglo XV. Y entonces este propone producir un conocimiento equivalente a Dios. Eso es un fundamento principal, medular en la filosofía moderna. Según Dussel, la visión de Descartes es idólatra, pero también es una visión arrogante en el principio en que quiere equipararse a lo divino que planteaba toda la filosofía teológica hasta el momento. Entonces, ¿en qué se convierte ese replanteamiento de cómo el nuevo filósofo o el nuevo pensamiento de Descartes, centrado en la modernidad y centrado en Europa, en quién se convierte en ese momento? Y es que el hombre europeo entonces empieza a suplantar a Dios. Y esto es un punto fundamental de cómo empezamos a ver la filosofía y cómo empezamos a ver el resto de ciencias y cómo empezamos a pensar lo que nosotros concebimos como ciencia o cómo se hace la ciencia, ¿no? Entonces pudiésemos decir que sin esos postulados de Descartes en Europa, ¿verdad? Siglo XV, pero también un poco antes con la conquista del Atlántico, es decir, el ego cogito de Descartes no hubiese existido sin el ego cónquiro de lo que hoy conocemos como América. Ese es el planteamiento fundamental. Sin la dominación europea, sin que Europa pudiese acumular tanto un conocimiento impuesto a estas nuevas tierras, desconociendo la otredad que había, y también sin que Europa hubiese conquistado el Atlántico para convertirse como centro geopolítico del mundo del siglo XV, porque hasta ese momento Europa estaba relegada, Europa no era el centro del conocimiento. Ese es el fundamento para que exista un conocimiento eurocéntrico, helenocéntrico y, entre comillas, moderno, ¿no? Recuerda cuando vemos los libros de historia universal, por ejemplo, a nosotros nos pintan ese marco histórico conocido como el medioevo europeo, es decir, la época del oscurantismo, lo que quiere decir que no era en el centro de conocimiento, el centro de conocimiento comienza en ese momento. Entonces, pudiésemos decir que esta racionalidad es la que fundamenta la ciencia moderna desde el siglo XVI y desarrolla básicamente desde el dominio de las ciencias naturales. 2 siglos más tarde se extiende a las ciencias sociales y a lo que pudiésemos concebir como ciencias humanas. Y el modelo de la racionalidad implantado por la modernidad europea marca fronteras profundas, específicamente con 2 formas de conocimiento que se consideran irracionales para ese tipo de ciencia y por lo tanto perturbadoras del status quo del conocimiento, que sería el conocimiento común y los estudios humanísticos en este caso. Ese nuevo modelo que se implanta desde Europa en el siglo XV, que se consolida en el XVI y que se va a consolidar por ende en los siglos venideros, se convierte en un modelo global y por ser global es totalitario. Niega el carácter racional de todas las formas de conocimiento que no cumplen con sus principios epistemológicos y con sus reglas metodológicas. ¿Cuáles son esos principios metodológicos y esas reglas metodológicas? Bueno, las del método científico. Entonces, allí pudiesen ustedes, este es el principio fundamental de por qué vemos en un programa de formación de grado la filosofía. Porque es la que nos apertura desde dónde nos ubicamos, desde cuál va a ser nuestro punto de enunciación para todo lo que vamos a hacer en el programa, pero para finalizar, desde dónde nos vamos a postular en términos de conocimiento para lo que necesito investigar, por ejemplo, ¿no?
Entonces, con base en estos supuestos, el conocimiento científico avanza por la observación que tiene unas características. La observación del método científico es no comprometida, primero. Dice que es sistemática, pero se concibe solo ella como sistemática. Y hasta donde sea posible, es rigurosa de los fenómenos naturales. Es decir, todo lo que va a medir, lo mide a partir de las leyes naturales. Esta pasividad interna es un mecanismo cuyos elementos compositores puede ser solamente relacionado con leyes absolutas. Entonces, este es el principio que va a regir todas las ciencias, los principios matemáticos, los principios cuantificables, los principios observables, y que van a aperturar entonces el gran debate sobre lo que estas ciencias, ¿verdad?, naturales hicieron con las ciencias sociales como disciplinas y con las ciencias humanas. ¿Por qué aclaro que como disciplina? Como ustedes saben, el siglo XVIII es el siglo de las luces, de la ilustración, pero también europea. Es decir, se desconoce lo que estaba sucediendo en el siglo XVIII en otros lugares. Entonces, en la filosofía de la ciencia se plantea, dicen, un debate entre el conocimiento y el método positivista, científico, con las disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Pero, bueno, yo me apego al reconocimiento de que el nacimiento de áreas como la sociología, por ejemplo, eh, se da muchísimos siglos antes, en el siglo XIII, por ejemplo, en Turquía, Ibn Haldun da los planteamientos sociológicos fundamentales que después Durkheim usa en el siglo XIX. Entonces, el mismo desconocimiento que la filosofía moderna, para implantarla como totalidad universal, hizo desde la conquista del Atlántico a finales del siglo XV, hizo que hasta el siglo XXI se desconocieran diversidades de formas de conocimiento, al punto, por ejemplo, que 200 años antes, ya en Turquía se hablaban de planteamientos sociológicos, pero esas cosas no se conocieron hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Y como les repito, en ese mismo siglo ya autores europeos y norteamericanos utilizaban los descubrimientos del siglo XIII sobre las áreas de influencia científica que ellos tenían para hacer las suyas, es un plagio, es un hurto histórico, ¿no? Entonces, la conciencia filosófica de la ciencia moderna que tuviera en el racionalismo, y sobre todo en el racionalismo cartesiano, sus primeras formulaciones vino a resultar en positivismo luego, ¿no?, con los planteamientos de Comte. Entonces, dado que para el positivismo el conocimiento científico solo está en las disciplinas formales, de la lógica, de la matemática, de las ciencias empíricas, según el modelo mecanicista que antes habíamos hablado, que corresponde a las ciencias naturales, las ciencias sociales nacerán empíricas. Y entonces cuando investigamos sobre elementos sociales, elementos propios del devenir social, de las luchas sociales, de los problemas sociales, siempre nos exigen que sea desde abordajes empíricos para que las investigaciones tengan cierta validez, esa validez entre comillas, porque entonces se considera que lo único válido es lo cuantificable, medible, observable y objetivizado. De más que decir que la vertiente epistemológica más marcada fue designar que estos estudios científicos de la sociedad naturales, porque se concibe como un conocimiento universalmente válido, ¿no? Entonces, si no es por el ojo, por el catalejo, por el microscopio de las ciencias naturales, todo lo que yo investigue no es válido.
Y eso es un punto fundamental en lo que ustedes deben escribir sobre las perspectivas de la ciencia. Esta racionalidad científico-técnica europea precisaba acceder a los secretos más ocultos, ¿verdad?, del resto de sociedades para poder dominarlos y así hacer obedecer a los designios humanos como formas de control social. El mundo social también debía dársele el mismo tratamiento que se le daba a los estudios naturales. Es por eso que la única herramienta que se permite es el método científico, la observación científica, y ustedes lo pueden notar, ¿no?, en todo lo que van a abordar. Esta forma de ver la ciencia entra en crisis y la hace entrar en crisis profunda, sobre todo el siglo XX, por ejemplo. El siglo XX presenció 2 guerras mundiales, pero aparte de 2 guerras mundiales, presenció profundas fracturas en varias regiones de la Tierra y hacen que nos preguntemos si el conocimiento está en deuda, si las universidades están en deuda, si los científicos están en deuda. ¿Qué cosa es lo que hemos venido llamando ciencia? Pero ¿qué cosa también es lo que hemos venido llamando filosofía? La filosofía debe estar profundamente enraizada a un contexto histórico. Debe ocuparse de la cuestión de lo que está sucediendo actualmente. La filosofía no tiene por qué estar pensando en el devenir de lo que pensaban los presocráticos, incluso los posocráticos. No, la filosofía no es un modelo de reflexionar sobre qué cosa es verdad o sobre qué cosa es mentira. No es eso lo que debería hacer la filosofía actualmente. La filosofía debería reflexionar sobre cómo me interrelaciono yo con la verdad y cómo contextualizo esa verdad. ¿Cuál es la relación que nosotros debemos tener con la verdad? ¿Cómo se construye la verdad? Pero cómo se construye en forma de conceptos. Recuerde que la verdad, los conceptos, los simbolismos son construidos por un nexo de saber-poder. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros, por ejemplo? Desde que eso es uno de los grandes retos. Revisar qué nos compete a nosotros, por ejemplo, desde América Latina. ¿Cuál es la ciencia que nosotros debemos hacer desde América Latina? Un continente marcado por una profunda desigualdad. Uno de los retos sobre los que deberíamos pensar. ¿Cuáles son las verdades que reproducimos? Por ejemplo, acá hay participantes de 2 maestrías. ¿De qué nos sirve pensar el conocimiento? Tienen una maestría en gerencia. A ver, debe pensarse, por ejemplo, los sistemas de conocimiento, los sistemas de pensamiento que desencadenan en unas relaciones de poder profundas. Deberían estar siendo revisadas por la gerencia. No una gerencia simplemente de instituciones educativas, sino una gerencia global de cómo gestamos los procesos de interrelaciones humanas en las organizaciones. Pero aún más, por ejemplo, hay maestrantes de didáctica acá. ¿Cómo se comporta la escuela en todas sus etapas? Cuando hablo de escuela, no hablo nada más de la escuela de niños, escuela hasta la universidad en sí misma. ¿Cómo se comporta? ¿Qué cosas reproduce la escuela? ¿Qué verdades reproduce la escuela sin ni siquiera enjuiciarlas, no las cuestiona, no las critica? ¿De dónde viene el conocimiento que se reproduce en la escuela? ¿Quién creó el conocimiento que se enseña en las escuelas? ¿Quién lo escribe? ¿Para quiénes? ¿De dónde nació? ¿Qué país lo hizo? ¿Qué país lo implantó? ¿Por qué nosotros lo repetimos sin criticarlo? ¿Por qué nosotros no levantamos juicios de valor ante ese conocimiento? ¿Qué lo hizo tan potente que nosotros simplemente lo cumplimos, lo reproducimos, lo repetimos? ¿Qué lo hizo tan fuerte? Entonces, ese tipo de cosas, creo yo, es de lo que debería estarse preocupando la filosofía actualmente.
y de lo que nosotros deberíamos pensar también, por ejemplo, en un curso que revisa los sistemas de pensamiento. Porque no es filosofía de la ciencia por filosofía de la ciencia, sino es ver a qué cosa le llamamos filosofía y a qué cosa se le llamó. Es ver a qué cosa le vamos a llamar ciencia y a qué se le ha venido llamando ciencia. Cómo criticamos la forma de hacer ciencia, ¿ve? Y recuperamos las formas de hacer ciencias en plural como el espacio territorial que ocupamos, refiriéndome, por ejemplo, a América Latina, ¿no? Diversa. Entonces, pudiésemos conversar ahora, decíamos que vamos a abordar las perspectivas sobre la ciencia, sus problemas y sus retos. Entonces, hoy día la ciencia tiene grandes problemas que la han hecho entrar en crisis. Todo el mundo está dudando de los científicos actualmente. Es decir, tenemos una crisis sanitaria, por ejemplo, que ha hecho dudar profundamente de lo que consideramos como ciencia. Y lo que consideramos como eruditos del pensamiento, o consideramos como eruditos del pensamiento, están mal al mundo entero. Ha pasado un año y hemos sido incapaces de responder de la forma más correcta a superar una crisis sanitaria que tiene en riesgo la extinción de la especie humana. Esa es la verdad. Pero entonces, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene la ciencia hoy día? ¿Cuáles son los grandes retos? Una sociedad mundial marcada por la pobreza, alrededor del 36% de la humanidad vive en pobreza, un poco más del 15% vive en pobreza extrema. Un continente como América Latina, marcado por la desigualdad, incluso definido por Alicia Bárcena, presidenta de la CEPAL, como que la desigualdad es la que conceptualiza a América Latina. Todos nuestros países son desiguales. Un mundo marcado por la injusticia, que también es un problema de las ciencias. Y sino que lo digan los juristas, los abogados deberían estar discutiendo los sistemas de justicia del mundo. Un mundo marcado por el cambio climático, que quizá es nuestro mayor problema y al que menos le paramos. ¿Por qué es nuestro mayor problema? Porque pone en riesgo la existencia de la especie humana. No es el mundo van a pasar miles de años y se regenera, ya lo ha demostrado, pero somos nosotros como especie la que está en peligro de extinción. No solamente otras especies, sino la especie humana profundamente está en peligro de extinción. Además que el cambio climático genera una profunda desigualdad. Los sectores de la Tierra más amenazados son los que menos contaminan, los que menos inciden en el cambio climático. Por ejemplo, espacios como el Caribe, que vive permanentemente olas de impacto del cambio climático. Uno le revisa los índices de contaminación, por ejemplo, al Caribe, y son casi nulos. Son casi nulos. Es más, bueno, acá veo compañeros del hermano país Colombia. Los que viven en la costa, revisen, por ejemplo, los impactos al cambio climático de ustedes para que vean que son casi nulos en comparación con las consecuencias que deben acarrear ustedes como consecuencias propias del cambio climático, valga la redundancia. Un mundo que lo define la guerra permanente. Y no hablo solamente de los conflictos regionales. Hablo también de lo cercano que está un nuevo conflicto global y cómo a nosotros los que nos cuidan desde organismos internacionales, por ejemplo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo definen los mismos que hacen las armas y los mismos que venden las armas. Y entonces los que hacen y venden las armas son los que tienen la protección del mundo entero. Y cuando ellos se amenazan, resulta que están amenazando a 7.000 millones de personas, no se están amenazando nada más ellos. Entonces es un mundo que vive en guerra y con una permanente
vivimos asustados, temerosos, ¿no? de la guerra. Y por supuesto lo que hablábamos, una profunda crisis sanitaria que puso en duda a la respuesta científica mundial. Son muy pocas las universidades que están en el camino de librar la crisis sanitaria. Eso es una deuda tremenda. Nuestras universidades, por ejemplo, no están haciendo lo mejor que deben hacer, que es producir conocimiento útil para la sociedad. Nuestras universidades son reproductoras del conocimiento que ya existe. Y eso es un problema tremendo para el campo científico y para el campo académico. Pero por si fuera poco, un mundo marcado por gran injusticia no logra definir ni siquiera la forma en la que deben repartirse las vacunas que ya están creadas. Por ejemplo, ¿cuántas le mandamos a X país o a tal país? Entonces, todos los poderosos. Y estos son problemas de la ciencia. Y son problemas de la ciencia porque son las relaciones económicas, porque son las relaciones de justicia, porque son las relaciones de derechos, las que marcan todo el panorama de la crisis sanitaria. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, ¿hay conflicto económico por la crisis sanitaria? Sí, por supuesto hay conflicto económico. Pero ¿a quién le está pegando más? Esa es la labor de la filosofía de la ciencia. ¿A quién está afectando más el conflicto económico? Los pobres siguen siendo más pobres, los ricos siguen siendo más ricos. Esa es la verdad. Hay unos que les está afectando más. ¿Quiénes están más propensos, por ejemplo, a no ser vacunados ni a finales de este año y quizás ni a finales del 2022? Los países más pobres o las regiones más pobres o las ciudades más pobres. Esos son los problemas fundamentales de la ciencia. ¿Cómo hacemos una ciencia que plantee verdades para luchar por la vida y salvar la vida? El principio de la ciencia no es la verdad, es la vida. Es la vida. Entonces, en el marco de todos estos problemas es que las ciencias han de moverse, es que la filosofía ha de moverse. Hay problemas muy concretos en los campos donde usted se desenvuelve. Yo creo, por ejemplo, que la misma crisis sanitaria impuesta por la pandemia de la COVID-19 ha hecho que nos repensemos en el marco epistemológico de cómo concebimos la educación. Y no solo porque se requieren nuevos espacios como el que nosotros ahora estamos, sino que esto en sí mismo es un espacio que debe ser criticado. Es decir, la virtualidad debe convertirse en medio para los procesos formativos en cualquiera de los niveles educativos o debe convertirse en fin en sí mismo. ¿Cómo es eso? Nos vamos nosotros a volver a encontrar cuáles son las condiciones que requerimos para volvernos a encontrar, cómo va a haber la educación, la didáctica ahora. Nos van a postrar frente a un computador a vernos como nosotros nos estamos viendo, desde una realidad virtualizada, pero es una realidad real. Yo creo que son cosas que la educación piensa. Es decir, tienen ustedes todo un andamiaje, un corpus mucho más que exquisito para poder plantearse incluso desde ya sus objetos de investigación en las maestrías que están haciendo. Yo creo que hay que repensar la educación, hay que repensar la forma en la que la veníamos haciendo, pero hay que repensar también la forma en la que las estamos haciendo. No vayamos a creer que la cosa es tan fácil. Fíjense, 47% de los niños de América Latina y el Caribe, por ejemplo, no tienen derecho a conectividad. No tienen conectividad. Eso implica que 47% de los niños y niñas de América Latina y el Caribe no han podido desarrollar de la mejor forma su educación en lo que va de pandemia.
y que nosotros sabemos que actualmente no es que tengamos una varita mágica con la que vamos a eliminar, sino que lo que nos queda como región para enfrentar la crisis sanitaria es fuerte. Y entonces la crisis sanitaria deviene en otros problemas iguales o mayores a la misma crisis. Y uno de esos problemas es la educación. Por ejemplo, cómo desarrollamos los procesos didácticos, pero también cómo desarrollamos los procesos de gerencia. Entonces, yo creo que acá lo podemos dejar para que podamos comenzar una conversa. Me gustaría escuchar sus percepciones, si tienen interrogantes. Ustedes me dicen, van pidiendo los derechos de palabra, tratamos de ser ordenados y continuamos con la conversa. Profe, buen día, profe. Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendiciones. Amén. Igualmente para usted. Le hablo acá desde Colombia, vivo acá en Aracataca y estoy en maestría de educación didáctica. Tengo El una pueblo duda. del Gran Gao. Sí, del realismo mágico. Gracias. Tierra del realismo mágico. Profe Jonathan, ¿verdad? Sí. La inquietud mía es la siguiente. Yo ingresé, estoy viendo los cursos, los cursos que encontramos en este semestre. Está usted allí, pero observo el material más no la parte donde tengo que ingresar los trabajos, donde tengo que subir los trabajos, profe. Entonces me tiene preocupada. Eso lo he comunicado varias veces en la plataforma No, y no pero está activado. pero Mónica, en lo que respecta a este curso. ¿Sí? No. Aclaraba al comienzo que no lo he subido. Porque Ya. no quería que ustedes iniciaran la escritura sin que debatiéramos algunas cosas fundamentales. Listo, profe. Bueno, gracias, profe, por aclararme. Dale. Jorge, ¿qué nos dices? Muy buenos días, ¿cómo está, profe? Bendiciones a todos los compañeros. Bien, Jorge. Desde acá, desde Colombia, Amén. Colombia, Magdalena, el municipio del Retén, tierra de los campeones mundiales de boxeo. Mire que ahí sí vamos a pelear un poco. Así es, lo que usted está hablando de la parte de la ciencia, parte de la filosofía, la desigualdad, tiene que ver con esto. Mientras Así es. que acá estamos en un pueblo que se va la luz cualquier día, cualquier momento, hay otros que la tienen por manjares. Entonces, la desigualdad, para mi concepto de vista, nunca va a haber equilibrio, siempre vamos a tener esa dificultad. Pues esa es una pelea de burro de gato de tigre con burro. Así es una desigualdad constante en casi todo lo que vemos. Así es, sí, señor. Profe, la desigualdad no solo se refleja, se visualiza en las zonas rurales. Soy docente en la zona urbana, estamos en Santa Marta, y aquí desde Secretaría de Educación, desde Calidad, se viene llevando a cabo una propuesta llamada la Escuela de la Esperanza, amparada en los principios de Paulo Freire. Sin embargo, nosotros en esta semana que pasó estábamos socializando todas las escuelas, nuestras experiencias, las experiencias que hemos tenido desde cada una de las instituciones en esta época de pandemia y todos los que hemos tenido que enfrentar. Y denunciábamos y reclamábamos porque uno de los principios es que el docente también tiene que denunciar toda la inequidad que existe en esta parte de la educación. Mirábamos cómo nosotros, que estamos ubicados, nuestra escuela está ubicada en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad, tenemos un 70% de niños sin conectividad aquí en nuestra ciudad. Imagínense, estamos en la zona urbana, 70%, eso es altísimo. Entonces, ¿qué hace el Estado?
¿qué hace qué están haciendo aquí en la ciudad para llenar ese vacío y llegar a alcanzar eso que ellos pretenden, llegar a ser esa escuela que va a trabajar en pro del menos favorecido, del oprimido que son nuestros niños que están sin recursos? Entonces aquí no se trata solo de tener todo sobre el papel, sino que también desde los gobiernos se generen acciones que ayuden a cerrar esa brecha. Entonces nosotros como maestros también debemos ser activos y solicitar esas ayudas, pues nosotros hemos aprovechado estos espacios para pedirles a ellos que por favor nos hagan su aporte. Ellos están proponiendo acá, por ejemplo, colocar unas antenas y entregarle unas claves a los niños para que puedan tener acceso al Wi-Fi gratis. Bueno, ya eso es un paso, pero todavía estamos esperando. Entonces, mire cómo si nosotros que trabajamos en la zona urbana vivenciamos esto, ahora los profes que están en la zona rural donde es más complejo. Entonces, esas son situaciones que se viven en Colombia. Nosotros aquí no necesitamos irnos lejos a otros países ni a otros departamentos. Aquí nosotros las estamos vivenciando. Entonces, como escuela también debemos aportar, trabajar para llenar esos vacíos, pero solo no podemos, necesitamos la ayuda de los gobiernos que también se comprometan a propender por la educación, porque nos exigen educación, que brindemos educación de calidad, pero no nos brindan los recursos suficientes para nosotros ayudar, trabajar para alcanzar ese objetivo. Así es. Gracias, Katy. Qué buena reflexión. Wilder está pidiendo el derecho de palabra y luego Lijaney. Wilder, si nos escuchas, puedes hablar. Sí, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Wilder Murgas, soy coordinador del centro educativo en la zona rural acá en La Guajira. Adelante, Wilder. Quiero recapitular en lo siguiente, porque viendo que el tema de la palabra desigualdad, desde muchos puntos de vista es totalmente relativo. Y yo creo que nosotros también tenemos que ponernos la mano en la cabeza y decir, ¿qué estoy haciendo para mejorar esa desigualdad con mis estudiantes, con mi comunidad en general? Pues resulta que la compañera manifestaba que están implementando un programa, creo que en la parte urbana, si no estoy mal, en el cual están apuntándole a que esa inequidad no exista. Lamentablemente, y quizás duele hasta decirlo, en nuestro país, hablo desde Colombia, la inequidad viene desde arriba. La inequidad viene puntuando desde el centralismo, porque lamentablemente los recursos que llegan acá son mínimos y quizás no son los aptos para que nosotros como docentes y directivos podamos satisfacer muchas necesidades más de la educativa que tienen los estudiantes. Considero que la labor docente no solamente es educación e información, sino tener un sentido social permanente, el cual a mí me permita también estar del lado firme con los estudiantes, porque no solamente es que el estudiante se aprenda matemática, español, filosofía y demás, también es saber cómo están sus cosas, cómo está su familia. Eso es realmente importante. Si el muchacho emocionalmente no está bien, no me va a rendir en el salón de clase. Entonces es importante también, desde ese punto de vista, también que analicemos y tengamos en cuenta que los estudiantes de hoy en día también necesitan más de ese talento humano, de ese potencial humano que nosotros como docentes les podemos brindar a ellos. No sé si se me entiende el mensaje, pero claro, quiero enfatizar en eso, porque no solo es transmisión de información, no solo es que el muchacho aprenda que 2 más 2 son 4, no señor, la educación va más allá. Correcto, gracias Wilder. Lijaney y luego Jessica. Buenos días, mi nombre es Lijaney Ortega. Pues aportando al tema de la desigualdad, quería aclarar que esta pandemia ha servido para dejar ver demasiadas falencias que tiene la educación. Si nos damos cuenta, la parte de las TIC, no solamente la población estudiantil, sino
muchos docentes que tampoco se manejaba la parte de las TIC, y es decir, falta esa capacitación hacia los docentes, quienes somos los que vamos a impartir el conocimiento a los estudiantes. Imagínense, y si los docentes estábamos en esa situación del manejo de las aplicaciones y todo eso, ¿cómo están los estudiantes? Y sin embargo, nos damos cuenta que la educación va en decadencia con esta nueva implementación de clases virtuales, porque, es decir, esto deja entrever demasiadas fallas que estamos como docentes, como padres y como estudiantes. Yo ahora mismo me encuentro trabajando, dando estudios dirigidos y, por ejemplo, ayudo a los niños con las actividades que le mandan los maestros. Y, por ejemplo, el día de ayer fue un día que eran como 10 guías para entregar un solo niño. Y yo decía, si yo como docente siento esta presión de todas estas tareas para un mismo día, ¿cómo serán los padres, por ejemplo, el que no tiene conocimiento, el que de pronto no estudió, la manda a hacer? Entonces vamos en deterioro, y nosotros como docentes somos los que tenemos que hacer ese llamado para que tanto los padres, estudiantes, se capaciten, pero es complicado mientras no tengamos las herramientas para trabajar como se debe. La educación va en declive, diría yo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Jessica. Muy buenos días a todos, profesor. Un placer saludarlos. Mi nombre es Jessica Tapia. Les hablo desde acá de Fundación Magdalena, haciendo una reflexión sobre todos los temas que estamos tratando, lo que usted nos ha orientado en esta mañana y los comentarios de los compañeros. Pues tenemos que, como dicen mis compañeros, valga la redundancia, mirar un poco más allá de lo que tenemos de pronto enfrente, ¿verdad? Entonces, los países en Latinoamérica, hablo en especial de Colombia, han adoptado algunos modelos educativos, como usted mencionó, que han sido impuestos o, por otros países, pero que realmente se encuentran descontextualizados, porque podemos mirar que de pronto esos países cuentan con las inversiones, con ese desarrollo, con ese avance, tanto en ciencia y tecnología, y pues que para ellos ha sido de mucho provecho y pues han llegado a alcanzar esos objetivos. Sin embargo, a países como Colombia nos quieren medir con esa misma intensidad, viendo que nuestro país carece de todas estas herramientas tecnológicas que nos permitan el poder alcanzar esas metas, incluso hasta nos miden. De hecho, con esos resultados hasta podrían decir, por eso es que se califica como de mala calidad la educación acá, pero es que está fuera de contexto, porque la realidad de nosotros es muy diferente. Acá, por ejemplo, en Fundación Magdalena tenemos, yo manejo grado 5 de primaria, y el día a día es muy difícil porque los estudiantes manifiestan no tener conectividad, no tener las herramientas tecnológicas, y eso nos está generando un gran problema, porque de aquí vienen muchas consecuencias en todos los contextos. La deserción escolar a causa de toda esta problemática. Entonces, algo en lo que de pronto desde los gobiernos, desde la cabeza, que es visible, pues deberían de aterrizar un poco más esos modelos educativos y mirar la forma de cómo podemos llegar a alcanzar esas metas que nos están poniendo a nosotros en cada uno de sus niveles, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionar y mirar, tratar de encontrar la manera de transformarnos, porque esto ha sido algo que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Tanto estudiantes como docentes, padres de familia, porque realmente no estábamos preparados para una situación como la que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias, profe. Gracias a usted, Jessica. Tiene el derecho de palabra Jacauline y luego Lileiva. Buenos días. Es Jacqueline, sino que quedó mal escrito. Jacqueline, dale. Bueno, profe, yo difiero un poco en algunas apreciaciones que se han hecho.
porque si bien es cierto, hemos tenido un cambio todos, o sea, todos estamos atravesando cambios que no nos esperábamos y que nos han cambiado la vida por completo. Pero el docente se caracteriza por ser el hombre orquesta. El docente tiene que crear, el docente tiene que pensar, no importa que haya diferencia, no importa que haya ventajas, desventajas. En este momento todos estamos en igualdad. Yo soy profesora de la zona urbana, de la zona rural, que es mucho más complejo. Allá ahí no hay conectividad, todos no tienen teléfono, no tienen computadores, pero el año pasado fue catastrófico, pero esa parte terrible nos permitió a nosotros replantearnos, mirar qué podíamos hacer, cómo podemos llegar. Tenemos que buscar las estrategias para poder atender a esos estudiantes. Ahora mismo es terrible, pero este año ha mejorado. A título personal le digo, la participación más, tengo más estudiantes. Anteriormente el que diga que tenía toda la sala llena, eso es mentira, porque de pronto se pensó el estudiante que se estaba alejando, la deserción, pero en nosotros está atraer al estudiante, mantenerlo en el salón bajo las condiciones que sean, de una llamada telefónica, de un mensaje con cualquier otra persona. Por eso aquí de pronto ya noté, el docente debe buscar estrategias para llegar a los estudiantes, crear una nueva educación, que ahora existen falencias normales. Nosotros estamos en un proceso de aprender a aprender, nosotros mismos estamos aprendiendo, y de esta manera estamos aprendiendo a enseñar. Todo esto es nuevo. El dar una clase, el explicar, el tratar que el estudiante entienda. En este tiempo ahora todo va a ser ensayo y error y va a ser difícil, pero la gloria está, y lo importante es que cada vez que tengamos un estudiante en el salón, un estudiante ahí, estamos consiguiendo. Y es mejor que reciban de alguna manera esta información, así sea a corto plazo, a que no estén recibiendo nada. Algo les queda. Bueno, digo, ahí están nosotros. Estamos, todos los días aprendemos, todos los días enseñamos, todos los días. O sea, esto es muy difícil, pero estamos para luchar. Nosotros somos fuertes y tenemos que salir de esto. Buenos días, mi nombre es Lileiva Luz Ortega Moreno, trabajo en el municipio de Fundación. Y partiendo del tema que estamos tocando, de la filosofía, de la ciencia, yo miro que es bastante complejo a la educación, porque exigiendo ahora calidad educativa, a veces yo pienso de que no piensan que calidad educativa también parte de la parte, o sea, surge de la parte emocional. En mi institución cambiaron de método. Primero era el humanista y ahora es el constructivista. Cuando era humanista, le iba mejor a la población en calidad educativa y se veía reflejado en las pruebas saber. No digamos que el colegio era excelente, que era de los sobresalientes, pero se ha visto que ha cambiado de metodología y estamos en el constructivista y cada día va en decadencia. Entonces yo digo que hay que mirar que la parte de la ciencia, lo más complejo es el ser humano, la mente humana. Entonces, a veces estoy de acuerdo, o sea, yo estaría de acuerdo con lo que dijo el profe Wilder, porque hay que darle de igual importancia a las dos, tanto la calidad educativa como la parte emocional, y es tanto que la inteligencia emocional muy poco se trabaja en la educación. ¿Por qué? Porque están en calidad educativa, la prueba saber, pero si tenemos una buena inteligencia emocional en los estudiantes, yo diría que serían mejores resultados. Entonces, es bastante difícil y bastante complejo estos temas y las apreciaciones, porque siempre vamos a estar en desacuerdo de una o de otra. Entonces, ese sería mi aporte. Señor, al punto de que nuestro currículo aquí en Colombia se fueron diezmando las horas de filosofía en los colegios, se redujeron las horas de ética y valores. Entonces, a veces esas asignaturas vienen y amplían para dar matemática, porque a nosotros hay unas pruebas externas que nos están midiendo y se dejan de dar esas que son fundamentales, la filosofía, la ética.
Sí, entonces María Jacqueline y luego Mónica Álvarez. Adelante, María. Gracias, profe. Pues mi participación la inicio pues agradeciéndole, profe, por la conferencia, por ese recuento de siglos pasados. Pues llevo un cierto tiempo pues sin estudiar y escucharlo me agrada. Y me agrada más cuando el profesor hace una reflexión y lo hace con el contexto o lo hace muy acertadamente en lo que estamos viviendo, ¿cierto? Porque es algo muy importante y es un ejemplo para nosotros. Entonces, pienso que la ciencia debe estar aterrizada, debe estar en un contexto real. Yo creo que la ciencia se ha preocupado más bueno, pues por su verdad, ¿cierto? Pero también la ciencia, así como los estados se han preocupado más es por las guerras, por la potencia política y todo esto, menos por dar una calidad de educación. Pienso que el derecho de la educación, así como el derecho de la salud, son aquellos que han sido más vulnerados y que en este momento hay una gran desigualdad como hemos estado hablando y una serie de dificultades que pues no las digo porque pues sería repetitivamente, ¿cierto? Pero entonces desde mi quehacer pedagógico, ¿qué puedo hacer pues, con las dificultades, con lo escaso que son los recursos? Creo que pues repisar en lo que ya hemos dicho, pues no sería acertado y lo haría. Soy docente del área de matemáticas en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, estamos casi pues en el centro de Colombia, ¿cierto? Pero me enfoco más a los estudiantes en potencializarles la parte del ser, pues viendo la realidad de la vida, más que en inyectarle, por decirlo de alguna manera, inyectarle conocimiento, ¿sí? Es prepararlos para la vida, para el contexto real en lo que nosotros estamos viviendo, con un pensamiento crítico. Potencializar el ser o el saber hacer. Gracias, María. Mónica, adelante. Sí, al principio con una pregunta, es la misma inquietud de la docente, de la que acabo de participar, que no veía ahí dónde contar las actividades, profe, pero quiero participar con 2 punticos, hablando acerca Adelante. interesante todo lo que he escuchado de usted, de los compañeros docentes. Yo soy docente en el Retén, ahí vi a un compañero también, el profe, saludos al profe Jorge. Vivo acá en Aracataca, pero las situaciones pues que han planteado todos pues nos tocan de una manera, o sea que siempre se unen en un punto. Pues yo les voy a hablar de 2 puntos esenciales que son la empatía y la autoestima. Empatía, pues nosotros como docentes tenemos que ponernos mucho en los zapatos de los estudiantes, sean las situaciones cual sean, porque no estamos diciendo que no podemos cambiar, que las situaciones, sí, todas las que han ventilado los docentes, el gobierno, la falta de ayuda, de pronto las situaciones en que vemos las instituciones, todo eso, pero realmente el papel de nosotros acá juega, mejor dicho, es primordial acá en estas situaciones que se están dando. Nosotros ante todo, bueno, yo le escuché algo muy puntual a usted y es verdad, hasta en ciencia nos sorprendemos porque siempre hay algo nuevo, nos mueven las zonas de confort o nos mueven el piso como dicen por ahí y cada día es algo diferente.
Por lo menos a mí me pasaba una situación puntual en la institución donde yo trabajo. Eso era una pelea para tener la sala de audiovisuales y uno se da cuenta que los jóvenes de ahora, todo lo de ellos es el chat, todo lo de ellos es el internet y nosotros a veces somos apáticos a eso. Pero nosotros siempre tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar un paso adelante de ellos y mirar qué es lo que les gusta, analizar cuáles son las situaciones. Porque yo dicto inglés y ellos, pues si yo me pongo ahí a explicarles, a pronunciarles, ellos no aprenden de la manera, no asimilan, no desarrollan competencias, pues no dan de pronto no dan un rendimiento o no llegan a la meta, que es lo que uno se plantea, ¿verdad? Entonces, es difícil cuando nos mueven el piso, entonces también hay que mirar la situación de ellos. La situación de ellos, de pronto ellos no tienen los aparatos, el internet y todo eso, pero hay que intentar que ellos se actualicen, que ellos entren a la vanguardia, entren a lo nuevo. A ellos les gusta eso. Ellos tratan también de entrar en todo lo novedoso. A veces hasta se sorprende uno cuando uno dice, bueno, pero ellos saben esto y nosotros no. Entonces la situación es esa, ponerse en los zapatos de ellos, mirar cómo le ayudamos, mirar la manera, cómo podemos colaborarle, también la manera, de qué manera nueva, porque hay que estarse actualizando, y esa es la realidad, estar siempre estudiando, capacitándose, porque siempre hay algo nuevo, y siempre hay, sobre todo, que investigar, una palabrita que yo le escuché a usted esencial. Siempre tenemos que ser investigadores, siempre tenemos que estar apuntando cosas nuevas, mirando las acciones de ellos, entrando de pronto de la mano con sus hogares, con sus casas, porque es que ellos les afecta mucho, como dicen los compañeros, la parte emocional. Y si tú no eres empático con ellos, tú no te pones en los zapatos de ellos, eso es mentira que tú vas a hacer algo. Tienes que entrar de pronto invadir un poquito la parte de ellos, qué es lo que está pasando, porque yo he hecho eso como profesor y me ha dado muchos resultados. Un estudiante que el año pasado quería retirarse y me tocó entrar a la casa, de pronto metiéndose uno en problemas porque el bienestar no acepta que uno haga visitas allá. Entonces fui con la psicóloga, me documenté y todo eso, y vi las situaciones de él. El estudiante, ya después de escucharnos, regresó y fue uno de los estudiantes que ocupó uno de los primeros lugares institucionalmente. Entonces es eso, primero empatía y luego la autoestima, porque es que hay estudiantes que no vemos las situaciones, queremos que todos rindan de la misma manera y no estamos viendo que ellos a veces se sienten con la autoestima baja por cosas que le están pasando, por situaciones, hablando así literalmente porque son pobres, porque no tienen los elementos para ir al colegio, entonces todo eso va ligado, por eso yo le digo esas dos cosas, o sea, levantarle la autoestima a ellos y también levantárnoslas a nosotros, porque a veces decimos, no podemos, yo no voy hasta aquí, a mí me ha pasado esas situaciones, no, yo estoy tratando de rescatar a este estudiante, pero la familia no me deja, entonces nos hacemos ahí como unas trancas mentales, les digo yo. Y también nosotros necesitamos de atención, como dicen los profes, que nos capaciten, que nos den, a ver, ¿cómo decirlo? Orientaciones psicológicas, porque es que esto es teso lo que está pasando y es teso también asumir varios grupos que tienen tanto bagaje emocional que a veces hasta nos toca a nosotros. A veces uno se siente impotente, Dios mío, ¿cómo hago yo para resolver tantas situaciones si no me colabora la familia? Si de pronto el gobierno no me colabora, si de pronto hasta ni en la propia institución podemos hacerlo. Entonces eso, el papel del docente es esencial. A veces nos metemos más allá de donde nos toca y nos tildan de muchas cosas.
Pero igual hay que intentarlo porque ahí es donde se ven los resultados de nosotros. Bueno, esa era mi participación, profe. Gracias, Mónica. No, fíjense, súper contento con cuestiones básicas que ustedes han abordado. Es más, han tocado temas medulares de lo que yo considero deberían ser temas de una pedagogía latinoamericana, de una filosofía de la educación bien consistente con los retos que nos pone el siglo XXI. En el marco de eso, por ejemplo, cuando ustedes abordaron la calidad educativa, qué cosa es, aunque ustedes lo abordan desde el contexto colombiano, yo insisto en pensarme como región. Yo creo que las dolencias de Colombia son las dolencias de Venezuela, son las dolencias de Argentina. Revisar la calidad educativa pasa porque la educación responda a las profundas necesidades que tienen las sociedades donde está inmersa esa educación. Eso es fundamental. Y entonces, por ejemplo, la educación emocional de la que ustedes hablaban, si es necesaria o no es necesaria, yo la considero muy necesaria. Pasa porque en una educación reproductora de verdades no existen posibilidades de revisar las emociones de los otros ni tampoco las emociones de los docentes. Y entonces hay que cambiar los estándares de lo que es la calidad educativa para los países de América Latina y el Caribe. Efectivamente, como ustedes afirmaban, nos miden quizá con una regla que no es para nosotros. Nos evalúan con unos indicadores que no son los indicadores que deberían regir para América Latina y el Caribe. Por tanto, la educación emocional para esos estándares de calidad no interesa. Para nosotros interesa mucho. Basta que la forma en la que concebimos nosotros las emociones no es la misma forma en la que las regiones del mundo que inventan los índices de calidad educativa conciben las emociones. Regularmente esos índices vienen de continentes, de regiones y de países bien secos y fríos. Nada parecido a cómo los latinos nos movemos en nuestras relaciones interpersonales. Pero bueno, ahí hay todo un reto. Es decir, reclamar. Y yo sí creo que hay que preocuparse, porque tampoco podemos irnos a los extremos. Ni nos preocupamos solo por los grandes problemas, pero tampoco nos preocupamos solo por las emociones. La cuestión de la filosofía, de la ciencia y de la educación es una cuestión dialéctica. Tiene distintas aristas los problemas. Los problemas son complejos y globales. No son problemitas, sino son grandes problemas. Entonces, por ejemplo, revisar la calidad educativa implica revisar el apoyo de nuestros gobiernos en la región para cerrar las brechas de profundas desigualdades que hay. Y por supuesto, gran parte de las brechas son brechas educativas. Y revisar la calidad educativa pasa por criticar los altos estándares de calidad que nos imponen y que no se corresponden con nosotros como región. Revisar la calidad educativa pasa por preguntarnos qué cosa enseñamos en nuestras escuelas desde el preescolar, desde el kinder, hasta la universidad y hasta nuestros posgrados. Revisar la calidad educativa pasa por ver a qué cosas, a qué grandes problemas debe responder la educación hoy día. Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay todo un campo amplio en qué pensar. Recuerden que no hablamos de filosofía para estudiar solamente los clásicos de la escuela del pensamiento. Hablamos de filosofía, porque los clásicos están ahí, podemos ir a ellos siempre que queramos, pero hablamos de filosofía de las ciencias para revisar nuestros contextos, nuestras realidades, pensarlas y transformarlas, que a fin de cuentas es la principal labor que debe hacer alguien que se dedique a cualquier campo científico, incluido la educación. Porque si bien la educación no es una ciencia, yo considero que, por ejemplo, la pedagogía sí que debe ser considerada una ciencia para poder pensarla y repensarla desde los ámbitos académicos. La duda
que tenían sobre el plan de evaluación y el inicio de sus actividades. Entonces, bueno, ya la aclaré al comienzo y van a tener todo en la plataforma el día lunes para que inicien con el desarrollo. Va a haber una modificación en las fechas, por supuesto. Bueno, si nadie más tiene preguntas, me gustaría dejarlo hasta acá porque ya estamos cerrando la hora del encuentro. De verdad agradecerles su participación, agradecerles sus palabras, que siempre son una invitación a repensarnos también, porque ustedes nos enseñan muchísimo. Y bueno, aprovechen, por acá está también conectada la coordinación del programa, y yo creo que en algún momento ustedes pudiesen plantearle las dudas que tienen con parte de esos compromisos en otros cursos, si necesitan flexibilizar alguna fecha y lo plantean, pero bueno, ya lo hacen de manera, un requerimiento administrativo ahí para que ustedes puedan cumplir con lo demás, ¿sí? Bueno, por mi parte, agradecerles profundamente de nuevo. Quedamos pendientes, les informo cuando vayamos a tener el siguiente encuentro sincrónico, y les informo también por el grupo de WhatsApp en el que estamos cuando tengan montadas las tareas para que empiecen a avanzar. Siempre estoy acá por los medios más privados para encontrarme si necesitan alguna asesoría en determinado momento. De verdad, cuídense mucho y que tengan feliz fin de semana. Hasta luego.